Que hablemos, papito lindo, venga a edificar, a consolar, y si es necesario, Señor, que tu palabra nos exhorte. Aquí estamos. Dale gracias al Señor, mi amado hermano, y suplícale que esta mañana Él pueda hablar a tu corazón, para que en el nombre de Jesús no salgamos de este lugar igual a como entramos. Te amamos, Padre, te amamos, Hijo, y te amamos, precioso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Tomen sus lugares, mis amados hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Decimos amén. Gloria a Dios. Bueno, todavía están bajo la unción, supongo, ¿verdad? Hoy, mis amados hermanos, quiero hablarles de un tema que lo hemos titulado, vean, involución espiritual del cristiano. Amén. Y ustedes se recuerdan, yo les había mencionado en su momento, ¿verdad?, de que en su momento yo les quería hablar nada más de esas cuatro cosas, esas cuatro imágenes que ven en la pantalla. La diferencia entre una persona endemoniada, una persona pecadora, una persona atada y una persona carnal. Amén. Pero escudriñando el tema, me encontré, solo les voy a enseñar la imagen, con esto, de que también en la Biblia aparecen personas ciegas, espiritualmente hablando, muertos también en delitos y pecados, y gente que espiritualmente hablando está perdida. Amén. Entonces, viendo eso, tuve la necesidad de cambiarle el título al tema, y le coloqué involución espiritual del cristiano. Amén. En su momento, si el Señor nos lo permite, vamos a hablar de esa evolución, lo queremos poner un nombre así, mis amados hermanos, en la cual ustedes y yo sabemos que todos nosotros, mis amados hermanos, cuando aceptamos a Cristo, pues la Biblia utiliza una palabra y dice que éramos neófitos, o sea, recién convertidos, exactamente como cuando un bebé es dado a luz. Amén. ¿Qué creen ustedes que pasaría, mis amados hermanos, con un bebé que es dado a luz, pero nunca nadie cuida de él? ¿Qué creen que pasaría? Aunque suene doloroso, triste y pesado, pues para que nosotros el día de hoy, mi amado hermano, estemos a la edad que tenemos, alguien en su momento tuvo que haber cuidado de nosotros, sí o sí. Si no, ni crean, mis amados hermanos, que hubiéramos estado hasta el día de hoy. Y a partir de ese momento, pues empezamos a crecer, empezamos a desarrollarnos, empezamos a adquirir conocimiento que de bebés no teníamos, ¿verdad? Nos vamos desarrollando, amén. Y gloria a Dios por todo lo que ha pasado en nuestras vidas, porque todo lo que ha pasado, mis amados hermanos, en nuestras vidas nos ha traído a este momento, el día de hoy. Amén. Pues tanto en lo literal como en lo espiritual pasa lo mismo, mi amado hermano. O nos desarrollamos, o crecemos, o nos estancamos y empieza una involución. Amén. Recordemos que en la Biblia, por ejemplo, en este momento, si yo les pregunto el nombre de Naamán, ¿qué se acuerdan de Naamán ustedes? A ver, es que me estoy confundiendo. Naamán, ¿quién era Naamán, mis amados hermanos? No, ya me acordé. Balaam es Balaam. ¿Quién era Balaam? Yo eso me sé el soldado, pastor. ¿Ah? ¿El que le habló a la bruja? No. Miren, pues, Balaam, mis amados hermanos, era un profeta. Era un profeta de Dios. Amén. En su momento, Balac lo manda a llamar para que maldiga al pueblo de Israel. El Señor se le aparece, mis amados hermanos, ¿y qué fue lo que le dice? Ve con él, pero vas a decir solamente lo que yo te diga.
Y se fue. Amén. En el camino sabemos todo lo que pasa, se le habla a la burra y todo el asunto. El asunto es, mis amados hermanos, que llega un momento en el que él era un profeta. ¿Y en qué terminó convirtiéndose? Era un profeta. ¿Y en qué terminó convirtiéndose? En un adivino. Amén. Ok. ¿Cómo lo ven ustedes? De profeta a adivino. Evolucionó, involucionó, se desarrolló, dejó de desarrollarse. ¿Cómo lo ven? Involucionó. Entonces ahí les pongo un ejemplo con la Biblia, mi amado hermano, de que si no se hace la voluntad de Dios, de que si no logramos identificar, porque el profeta iba en el camino, qué tremendo, mi amado hermano, una mula le tuvo que hablar. Dijo un día Marcos Witt: si Dios utilizó la quijada de un burro para matar a 1000 filisteos, ¿qué podrá hacer con un burro entero? O sea, fue necesario que le hablara una mula, mis amados hermanos, una burra. Amén. La va de golpear y va de pegarle, y Dios le tuvo que abrir la boca al animal. ¿Para qué? Para que el profeta, ya involucionando a adivino, entendiera. Entonces muchas veces, mi amado hermano, Dios permite ciertas cosas para que tú y yo, ves que mire, yo no estoy en contra de que tú pienses que estás bien. Gloria a Dios si tú piensas que estás bien. ¿Dicen amén? Porque peor fuera que piensen: no, yo estoy mal, pastor. Hay un dicho que usan en Guatemala: ¿y qué tal y cómo está? Pues aquí bien, jalando la carreta. Ni que fuera burro, digo. Ok, pero el problema, mis amados hermanos, es que muchas veces ese pensamiento que tú y yo tenemos de que estamos bien, de que somos buenas personas, de que yo no le hago daño a nadie, de que yo no necesito crecer porque estoy bien, puede llegar a ser nuestro peor error. ¿Por qué? Porque por pensar que estamos bien, la Biblia muestra que Sansón y Saúl no se habían dado cuenta que el Espíritu de Jehová ya se había apartado de ellos. Uno siguió siendo juez, el otro siguió siendo rey. Pero ¿qué pasó después? Uno terminó juez, los dos terminaron muertos, para resumir el cuento. Amén. Pero ninguno de los dos se dio cuenta cuando el Espíritu se había apartado. ¿Por qué? Porque uno empezó siendo rey, el otro empezó siendo juez. ¿Y cómo terminaron? Saúl terminó endemoniado. Dice la Biblia, mi amado hermano, que ya cuando Saúl se endemonió, él llegaba a su casa, se desnudaba y empezaba, alguna versión dice, a profetizar, pero otra dice a desvariar. No es lo mismo que tú y yo profeticemos a que desvariemos. La diferencia es de que los que colocan ahí profetizar, decía de que él estaba hablando cosas negativas, y desvariar es eso, de que llegaba a su casa, se quitaba la ropa y en su casa empezaba a hablar locuras. ¿Por qué? En su casa empezaba a maldecir. En su casa, mis amados hermanos, le dice, imagínense a Jonatán, le dice: hijo de la perversa. Más o menos cómo suena ese dicho el día de hoy. No me lo vayan a decir, va, porque si no lo pongo en disciplina. Hijo de la perversa, más o menos cómo sonaría ese dicho el día de hoy. Pues eso era lo que hacía Saúl, endemoniado en su casa, maldiciendo a su esposa y maldiciendo a su hijo. Yo no sé si les gustaría, yo sé que no, ¿verdad?, que maltraten a uno de sus hijos con un dicho así, y en cuenta va incluida la mamá. No, ¿verdad? Pero eso hacía Saúl. ¿Por qué? Porque de rey involucionó a un endemoniado. Amén. Entonces, lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta semana, porque este tema no lo empecé a desarrollar ayer, sino ayer lo terminé, bueno, hasta la introducción, es esto, mis amados hermanos, de que nosotros, a la luz de la palabra, logremos identificar nuestro estado espiritual. Porque si no logramos identificar nuestro estado espiritual, corremos el riesgo ¿de qué? De que a partir de ahí, en donde tú y yo, repito, no estoy diciendo que sea mal, pero ya les puse mi idea, ¿verdad? En donde tú y yo pensamos, ahí en ese nivel espiritual en donde estamos, yo estoy bien, gloria a Dios que pienses así, amén. Pero el problema es que si no logramos identificar ese yo estoy bien,
se corre el riesgo de que de ahí, donde tú consideras que estás bien, empieces a involucionar. Y lo más triste y lamentable, que ni cuenta te des en el momento en el que dejaste de estar bien. Pero según nuestros pensamientos, yo estoy bien equivocado, quizá bien carnal, tal vez, bien todo lo que vamos a ver, tal vez. ¿Por qué? Porque cuando una persona, mis amados hermanos, está bien espiritualmente hablando, les pongo el ejemplo con un bebé. Cuando un bebé está sano, ¿qué pasa cuando el bebé está sano? No se enferma, van a decir. Cuando el bebé está sano, crece. Pero ¿y si no está sano? Yo conocí una persona que el bebé iba creciendo y ni modo, ¿verdad? Cuando un bebé va creciendo, pues no va a hablar si está creciendo. Pero llegó una etapa en la que ya los bebés empiezan por lo menos a balbucear, y llegó la etapa en la que ya debería de hablar y nada. Entonces ya los papás se preocuparon, al final lo llevaron al médico y se dieron cuenta que el frenillo ese que tenemos abajo de la lengua, el bebé lo tenía corrido casi hasta la punta de la lengua y por eso no podía hablar. Le cortaron eso y ¿quién lo calla ahora? Mejor se lo habían dejado. Perdón, bro. Amén. Le cortaron ese bebillo que está ahí y empezó a hablar. Entonces les pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque si tú, mi amado, no el hermano de la par, no, tú, amén, estás en un estado espiritual en el cual no has crecido y piensas que así como estás bien pero bien equivocado. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer. Tenemos que crecer, sí o sí. Aquí no queda de otra, mi amado hermano. Tú tienes que crecer. No podemos ser los mismos cristianos del año pasado, mucho menos desde el día que aceptaste a Cristo. Tienes que crecer. En más de algún momento un fruto se tiene que ver en tu vida. ¿Por qué? Porque eso es seña, mi amado hermano, de que espiritualmente hablando tú estás sano, estás creciendo. Ya no eres el mismo cristiano de hace un año. Pero si sigues siendo el mismo cristiano y pensando que estás bien, vuelvo a repetir, estás bien equivocado. ¿Por qué? Porque los frutos. Es que yo crezco a mi tiempo, pastor. Ay, cáigame bien, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Que uno es el que riega, otro es el que siembra. ¿Sí o no? Pero ¿quién da el crecimiento? ¿Quién da el crecimiento? Perdón, no escucho, hermano. ¿Quién da el crecimiento? ¿Y de qué forma da Dios el crecimiento? A mi tiempo, a mi ritmo, a mi pasito a pasito. ¿Así da Dios el crecimiento? Entonces, ¿cómo lo da? Según tu sometimiento. Si tú no oras, mi amado hermano, no vayas a pretender que vas a crecer. Si tú no buscas de Dios, no pretendas que vas a crecer. ¿Por qué? Porque Dios da el crecimiento en la intimidad. ¿Han visto ustedes cómo crece una planta? ¿Quién ha visto cómo crece una planta? A ver, díganme pues, ¿han visto sí o no han visto cómo crece una planta? Así, pero ¿cómo crece? Eso es verdad, ¿cómo crece? Ustedes lo han visto en el momento. Ahí está creciendo. Nosotros compramos una planta aquí, ¿verdad? Un día llegó la señora, esa planta ya creció. Vayan a ver ahora la más grande que tenemos. Pero ¿en qué momento creció? Yo no sé si lo saben, pero las plantas crecen en la noche. Yo conocí un niño que él quería ver en qué momento crecía y se quedaba ahí toda la noche. Nunca logró ver. ¿Por qué? Porque se dormía. Entonces tú y yo, mi amado hermano, vamos a crecer en la intimidad. Amén. En la intimidad. Según el nivel de intimidad que tú tengas, así vas a crecer. Pero si no tienes intimidad, no vivas creyendo o pensando que vas a crecer a tu ritmo. ¿Por qué? Porque el que da el crecimiento es Dios, no tu ritmo, no tu paso, no tu tiempo. Es Dios. Cuando uno tiene, ¿quién lo riegue? ¿Quién lo siembre? ¿Y quién lo riegue? Pero
pero si no hay ni quien siembre ni quien riegue, no vas a acercarte a Dios, no va a haber crecimiento. Aquí yo no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿quién siembra? Hablando espiritualmente. ¿La pastora o yo? Paz y amor, dice el hermano. Los dos dicen. Ya, yo pensé que paz y amor. Pero yo lo he visto así, mis amados hermanos. Yo siembro y la pastora es la que riega. ¿Por qué? Porque normalmente de esto me encargo yo, pero la pastora está ahí, hermano, hermana, ella está ahí fregando, digo yo a veces, regando. Amén. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. Pero ¿quién te da el crecimiento? ¿Quién ha hecho, mi amado hermano, que tú cambies? Ni la pastora ni yo, es Dios. Nuestro trabajo es nada más, hermano, hermana, esto no es correcto, esto se hace así. ¿Qué estamos haciendo ahí? Sembrando y regando, pero el crecimiento lo da Dios cuando tú te sometes. Muchas veces, mi amado hermano, como pastores tenemos que hacer y decir cosas que ni a nosotros nos agrada decirles, que no están bien hechas, pero alguien tiene que decirla. Y yo sé que a veces, mi amado hermano, como ovejas no nos gusta que nos digan lo que estamos haciendo mal, pero cuando nos lo dicen, lo ponemos en práctica, aunque duela, lo aceptamos, y ahí viene el crecimiento. Vean qué dice esta cita. Hebreos 10:38. Voy a tratar, bien, ahorita lo que traigo acá es solamente parte de la introducción y está así como por encimita, para que ustedes logren identificar las diferencias entre cada uno de estos 7 pasos a la involución del cristiano que vamos a hablar, y luego vamos a desarrollar cada uno. Pero vean, rápidamente, vean. Hebreos 10:38, pongan atención qué dice esta cita. Mi justo, miren, me gusta esta cita porque no dice el justo. Amén. Esta dice mi justo. Pregunto, ¿es lo mismo ser el justo a ser mi justo? No, ¿verdad? Porque alguien puede decir, por ejemplo, el tele, a decir mi tele. No es lo mismo, ¿verdad? Amén. De que ustedes saben que esta es una tele, pero no es de ustedes. ¿Me doy a entender? Tiene un dueño. Bueno, esa es la diferencia. Vean cómo lo dice acá. Mi justo por la fe vivirá. Entonces aquí tenemos que empezar. ¿Qué tan convencidos, mis amados hermanos, estamos nosotros de que Dios es nuestro dueño? Por ponerles un ejemplo, ¿qué pasaría, los que vinieron en carro, para que me entiendan? Que cuando ustedes salen del culto, van a buscar su carro y no está, ¿qué pasaría? Me voy en el carro verde que está ahí. ¿Eso pasaría? ¿Qué pasaría entonces? O sea, salen y no está su carro, ¿qué hacen? Me voy en Uber, me voy a pie. Lo empezamos a buscar, ¿verdad? Y resulta que el hermano se lo llevó a Poás. ¿Qué harían? Y ustedes me son de Zarcero y el carro aparece en Poás. ¿Qué harían? Hay que me lo entregue la otra semana, o tal vez él no quiera. ¿Eso haríamos? No, por cuanto es mío, ¿qué haríamos? Lo voy a buscar. Y hermano, y mire, ¿y usted qué pasó? ¿Por qué se llevó mi carro? Si es mío. ¿A dónde voy con esto? De que cuando nosotros, mi amado hermano, somos dueños de algo, tenemos todo el derecho para poder reclamar. ¿Por qué? Porque nos pertenece, ¿sí o no? Y si Dios es tu dueño, ¿tendrá el derecho Él de decirte cómo son las cosas y qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal? No escuché, mis amados. ¿Tiene el derecho o no? ¿Y a quién va a usar? Para decirte lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. La palabra a los pastores. Y muchas veces, mi amado hermano, yo sé que a veces como pastores caemos mal. Sí, yo soy oveja también. Y no voy a grabar esto, pero ustedes imagínense cómo me pongo como oveja. Amén. A veces no nos gusta que los pastores nos digan las cosas, mis amados hermanos. Pero si entendemos de que yo tengo un dueño, entonces ese dueño me va a mandar un mensaje por medio de los pastores para decirme, esto no está bien,
esto no es correcto. Si sigues por ese camino, esto y esto te va a pasar. Hay que cambiar, hay que crecer, tienes que desarrollarte. Los dones, los talentos que te di, ¿en dónde están? ¿Qué estás haciendo? ¿Los estás poniendo por obra? O cuando yo venga, Señor, escondí el talento porque escuché que andabas por ahí y tuve miedo. Bueno, vean, entonces, lo primero que tienes que entender, mi amado hermano, es: ¿estás tú convencido de que Dios es tu dueño? ¿Estás tú convencido de que siendo Dios tu dueño, tú y yo no podemos, no debemos hacer lo que querramos? Porque el dueño, cuando pida cuentas, ¿qué le vamos a decir? Es que yo no sabía, Señor. Miren, mis amados hermanos, el día de hoy, la ignorancia, hay pecados que la Biblia muestra que son pasados por alto por ignorancia. Un ejemplo en Gedeón. Gedeón le ofreció en un altar a Acera, imagínense, en un altar que no era para Dios, le ofreció ahí un sacrificio a Dios. Y Dios se lo aceptó, a pesar de que el altar no había sido hecho para Dios. Pero luego Dios le dice: destruyes ese y me levantas otro. ¿Le hubiera aceptado Dios el siguiente sacrificio en el mismo altar? No. ¿Por qué? Porque ese altar no era para él. Entonces, en este tiempo, mi amado hermano, la Biblia muestra que hay pecados que sí son pasados por alto si se cometen por ignorancia, pero se corre el riesgo de que la ignorancia, que así es, cuando ustedes ven la palabra tinieblas, uno de los significados que tiene es ignorancia. Entonces se corre el riesgo de que la ignorancia se te sea contada por pecado. Porque el día de hoy, mi amado hermano, tú y yo, dice la Biblia que no necesitamos que nadie nos esté enseñando. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo que nos conduce hacia toda verdad. El problema es, mi amado hermano, de que muchas veces ni sensibles somos a la voz del Espíritu Santo. Que probablemente muchas veces uno ni cuenta se da de que espiritualmente hablando ha involucionado. Entonces el Espíritu Santo va de hablar y va de hablar. ¿Cuántas veces llamó Dios a Samuel? ¿Cuántas? La primera, ¿qué le dijo? Samuel. ¿A dónde fue Samuel? Donde Elí. ¿Me estás llamando? La segunda, Samuel. ¿Qué hizo? Le vuelve a decir Elí: no, yo no te llamé. La tercera, volvió a ir: me llamaste. Y dice la Biblia que hasta la tercera vez Elí entendió que Dios quería y le dice: si te vuelven a llamar, diles: habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo vuelve a llamar una cuarta vez. Y a la cuarta vez, ¿qué pasó? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Miren qué tremendo, mis amados hermanos. Samuel era un niño, era un neófito. Elí ya era viejo, ya era el sumo sacerdote. Y ninguno de los dos a la primera identificó que quien le estaba hablando era Dios. Pasa el tiempo y le dice Dios a Samuel: ve a la casa de Isaí, porque de ahí me he preparado rey. Ustedes ya saben la historia, ¿verdad? Se aparece el primero, Eliab, y por lo que la Biblia muestra, tenía Eliab, el hijo primogénito de Isaí, tenía un porte similar a Saúl. ¿Se imaginan de qué porte era Eliab? Era Saúl, que la Biblia dice que el hombre más alto le llegaba al hombro. Más o menos una altura a un hombre al que yo le llegue al hombro. Ay, Dios, pastor, 1.30, ya le llega al hombro. ¿Cuánto? Unos 2 metros. 1.80, le llego al hombro. Entonces imagina, a la par mía, ¿verdad? Pero yo no creo que ella hubiera sido de mi alto. Por lo menos 1.90. Entonces, ¿cuánto medía Saúl? Unos 2 metros, más o menos por ahí. Entonces, cuando Samuel lo ve, dijo: este es. ¿Cuántos hijos tenía Isaí? Con David eran 8. ¿Cuántas veces se equivocó el profeta? 7. Miren, el mismo profeta dice: no nos sentaremos a la mesa
Como quien dice que Isaí le ha de haber dicho: mira, estos son todos los que tengo. Ni se acordaba de David. Vamos a comer mejor, tal vez ahí ya lleno, ya la revelación desciende y escojas a uno. Y Samuel le dice: no nos sentaremos a la mesa hasta que no venga David. Y cuando lo vio, pues aproximadamente calculan que David era pequeño, pero ni tan pequeño porque medía 1,70. ¿Alguien mide 1,70 acá? O sea, David era un poquito más alto que todos nosotros todavía, no era tan pequeño. Y hasta que lo ve, ya prácticamente 7 se equivocó y a la número 8, este es. Okay, ¿por qué les estoy diciendo esto, mis amados hermanos? Porque muchas veces Dios permite eso, nos habla por una, nos habla por otra, nos habla por otra y no logramos identificar. Pero nos tiene que llegar a todos el momento. Esa es nuestra esperanza, y yo sé que esa es la esperanza que mis padres guardaban conmigo. Durante 5 años, mis amados hermanos, yo no quise saber nada del evangelio, y yo sé que esa esperanza la guardaron ellos, y miren ahora dónde andan. La guardaron tanto que me fui del país de una vez. Es la esperanza que tú tienes que guardar. Por toda aquella persona que tú estés orando, guarda la esperanza, que a todos nos va a llegar ese momento. Samuel no entiende, Samuel no entiende, ni Elí, Samuel no entiende, Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Ahí te vas a dar cuenta, te va a llegar el momento, mi amado hermano, ¿en qué? En el que dice la Biblia: serás mudado en otro hombre. A todos nos llega el momento, mis amados hermanos, en el que el Señor nos muda en otro hombre. Ni un amén. En otra mujer. Dios te tiene, mi amado. Es que así es. Dios te tiene. Bueno, mejor dicho, nos tiene que mudar en otro hombre. Ni un amén de los varones. Dios te tiene, mi amada hermana. Ahorita sí van a decir amén todas. Que mudar en otra mujer. Amén. A todos nos llega el punto. Y si no te ha llegado, espera en Dios, porque aún ella la da, le dijo el salmista a su alma. Te va a llegar. Te va a llegar. Ay, gloria a Dios por ese amén. Amén. ¿Por qué? Porque es que, mi amado hermano, si tú y yo, escúchenme lo que les voy a decir. Cuando Cristo venga, porque ahorita no ha venido, ¿verdad? Aquí estamos todavía. Miren, pues bien, les voy a preguntar y ustedes me responden. En este momento, pues el Señor no ha venido aún. Amén. Pero ustedes y yo sabemos que Él va a venir. ¿Cuándo? Puede ser en cualquier momento. Ok. Es un pensamiento, pero me responde, por favor. Yo no sé cuánto. ¿Alguien me ayuda? Póngame por ayudarme, solo por didáctica. ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo creen que regresa Él? Solo por didáctica. No van a decir después: uy, el hermano dijo que venía el otro mes y no vino. Falso profeta. Va, 2 años. Gracias. Solo es didáctica, mis amados, no me asusten. Si el Señor viene, escuchen, esta va a ser la pregunta, en 2 años, y tú estás con el mismo nivel espiritual de hoy, ¿te vas arrebatado? ¿Sí o no? ¿Alguien me dice sí, pastor, yo me voy? Pues nadie me dice sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso, mi amado hermano? Que si Él viene en 2 años y tú y yo nos queremos ir, el nivel, la vida espiritual que tenemos hoy no nos sirve, no nos alcanza, y nos asusta un poco. ¿Y se le ocurre venir ahorita? Si no me voy en 2 años, menos ahorita, pastor. Entonces se dan cuenta de que en medio de todo, ese yo estoy bien, que todos decimos estar bien, bien sabemos que no estamos tan bien como quisiéramos estar o como deberíamos de estar, porque me acaban de decir que si Él viene en 2 años y tú estás igual, no te vas. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué creen que no nos vamos?
Es didáctica, no se asusten, ¿verdad? Tampoco estamos atando a nadie, que Dios me libre. ¿Por qué creen que no nos vamos? Si Él viniera en 2 años y yo sigo con el mismo nivel espiritual. Porque no crecí. Y si no crecí, ¿qué significa eso? Involucioné. Porque es que miren, mis amados, la pastora y yo se los hemos dicho en más de una oportunidad. Cuando alguien se estanca, no crean que va a permanecer ahí estancado. O involuciona o se levanta a un nivel mayor al que tenía cuando se estancó. Pero en un nivel de estancamiento nadie puede estar. ¿Por qué? Porque involuciona o se levanta para ser mayor. Amén. Entonces tenemos que identificar cómo estamos y mediten en eso, que fue una respuesta propia. Si el Señor viene en 2 años y yo sigo igual, no me voy. Entonces, ¿qué tienes que empezar a hacer a partir de hoy? Empezar a crecer, mi amor. ¿Y cómo vas a empezar a crecer? Empieza a ver para adentro. Empieza a ver para adentro. ¿Qué cosas tienes que...? Hoy la profecía hablaba algo y decía, despójate. ¿De qué cosas tenemos que despojarnos? Hay muchas cosas, mi amado hermano, de las cuales todos nosotros tenemos más de algo o muchas cosas que entregar, que despojarnos. Amén. Acuérdense que yo les expliqué la otra vez la diferencia entre el pecado y el peso del pecado, que muchas veces nosotros no practicamos el pecado, pero los pecados que ya cometimos seguimos cargando la culpa hasta el día de hoy. Y la Biblia dice que de ese peso de pecado nos tenemos que despojar. Si no, vaya a ser que no te vayas arrebatado por sobrepeso. Ah, no, pastor, si yo estoy a dieta. No, me peso de pecado. Y no hay forma que avance. Entonces dice, mi justo por la fe vivirá. Vean esto. Pero si ese justo que es mío vuelve atrás, si retrocede, dicen la mayoría de versiones, vean, dejará de agradarme. Y la otra versión dice, no agradará a mi alma. ¿Qué tan justo te consideras, mi amado hermano? Acuérdense que el ser justo no tiene que ver con que tú hagas las cosas correctas solamente. El ser justo tiene que ver con cuánto tú te esfuerzas por agradar a Dios. Por eso Jesús le dijo a Juan el Bautista, bautízame porque nos es necesario cumplir con toda justicia. En otras palabras estaba diciendo, bautízame porque con eso yo voy a agradar a mi Padre. ¿Y qué dijo el Padre cuando descendió con el Espíritu Santo en forma de paloma? Este es mi Hijo amado, en el cual, según el año que estamos viviendo, yo me deleito. Entonces por eso Jesús dijo, bautízame. Porque es necesario cumplir con toda justicia. Y la justicia, lo justo que yo sea, tiene que ver con qué tanto agrado a Dios. Entonces, el nivel, mi amado hermano, la intensidad, la entrega que tú tengas para con Dios, o lo agrada o lo deja de agradar. Y aquí dice, si el justo retrocede o da marcha atrás, no me agradará. Amén. Entonces aquí, ¿qué tenemos que pensar acá? ¿Qué tanto, mi amado hermano, desde que le abriste tu corazón al Señor, has avanzado? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Muchos de ustedes, dijo él, ya deberían de ser maestros. Yo les traía vianda, pero veo que entre ustedes irán un listado de obras de la carne. Les tengo que dar lechita otra vez. O sea, él ya llevaba un plato, rice and beans. ¡Ah, qué rico! Pero se dio cuenta que no podía ni masticar el arroz ni el frijol. No, leche, denle otra vez. ¿Se imaginan ustedes eso? Bueno, vean pues, nosotros, versículo 39, sin embargo, no somos de los que vuelven atrás. Miren qué tremendo, vean qué tremendo pues. Gloria a Dios, permítanme. Gloria a Dios. Permítame otro rato. Gloria a Dios. Vean, entonces dice, nosotros, o sea, los que retroceden no agradan el alma del Señor. Sin embargo, no somos de los que vuelven atrás
¿Qué dice? Después de la frase se vuelven atrás. ¿Cómo? Ya en estos días vamos a tener una pantalla más grande, hermano, primero Dios. Amén. ¿Ustedes se dan cuenta, mis amados hermanos? Que el que retrocede, el que involuciona, que dice ahí en amarillo, va a condenación. ¿Alguien me puede decir por qué? Si simple y sencillamente lo que hizo fue dejar de crecer. ¿Ah? Porque fue para atrás. O sea, lo que había avanzado lo perdió y empieza a ir para atrás. Empieza en una involución. Y vean eso sí es para preocuparse, mi amado hermano, porque como dice hermano Giovanni, si retrocede, va retrocediendo hacia la condenación. ¿Y cuál es en sí la condenación? La condenación, mi amado hermano, no es porque no es así que Dios te manda al infierno. Cuando ustedes escudriñan esa frase, condenación, la condenación es vivir separado de Dios por la eternidad. Pero Dios no condena a nadie, cada quien se condena con sus mismas acciones, con sus propias decisiones. Porque acuérdense que ustedes y yo vamos a ser juzgados, dice la Biblia, por lo que hicimos mientras que estuvimos en este cuerpo. Amén. Entonces, cuando una persona va hacia atrás, va siendo partícipe, candidato a la condenación. ¿Y cuál es la condenación? Vivir por la eternidad separado de Dios. Dejemos a un lado el infierno y todo eso. Tanto que me esforcé. Una etapa en la que yo quería darle todo al Señor, pero un día dije, no, ya no, así estoy bien, y empecé a retroceder. ¿Cuál es el riesgo? Según lo que dice el apóstol ahí, no lo digo yo. Nosotros, sin embargo, no somos de los que vuelven atrás, decimos amén, sino los que andamos buscando en qué tenemos que crecer, en qué tenemos que cambiar, en qué tenemos que desarrollarnos, porque ustedes lo dijeron, no lo dije yo les hice una pregunta y ustedes me respondieron, no pastor, si el Señor viene en 2 años y sigo igual, me quedo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Crecer, crecer, crecer y crecer. ¿Hasta cuándo? La senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, hasta... Dice la Biblia que el día sea perfecto, pero hay una versión que dice hasta la venida del Señor. O sea, ahorita no ha venido. ¿Qué tenemos que hacer? Crecer. Si crezco un poquito hoy, mañana crezco otro poquito. Y por el otro lado decía el apóstol Pablo, yo día con día muero. Amén. Bueno, ya nos dimos cuenta ahí entonces que la Biblia muestra, mi amado hermano, que el cristiano puede tener una involución. Y si el cristiano involuciona, va para atrás o de reversa, corre el riesgo de ser condenado. Y tú y yo, mi amado hermano, yo sé que es así. Si nos esforzamos, imagínense de dónde vienen, de Alajuela, de dónde, de Zarcero, de Poás, de Naranjo, de Grecia. Nos esforzamos por hacer eso. ¿Será que es porque queremos ser condenados? No, ¿verdad? Es porque queremos ser salvos, es porque anhelamos algo más. Pero, mi amado hermano, a eso que hiciste ya, de buscar de Dios y congregarte, ahora súmale el crecer. Crece, desarróllate, amén. En más de algo, sirve al Señor con integridad de corazón. Y te vas a dar cuenta que el hombre y la mujer que fuiste un día, ni la sombra queda de ese hombre. Moisés, dice la Biblia, imagínense qué tremendo, mi amado hermano, que mató a un hombre con sus propias manos. Y luego dice que llegó a ser el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Y había matado a un hombre. Eso solo Dios lo puede hacer. Decimos amén. Vean, pues sigo leyendo acá. Todavía tengo un poco de tiempo, hermano. 20 minutos me quedan para tratar de llegar aquí por lo menos a darles la primera diferencia de todos ellos, porque les tengo que dar por lo menos 3. Vamos a ver. No, aquí es el segundo y este es el tercero. Creo que hay 4.
Santo Dios. Y después otro día hablamos del desarrollo. Pero vean este. Romanos 8:5 en adelante. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Les hago una pregunta. ¿Saben ustedes, mis amados hermanos, qué es la carne? Sí, pastor, esa que venden allá en la carnicería. ¿Qué es la carne? ¿A qué le llama la Biblia carne? Porque ahí lo dice. Porque los que viven conforme a la carne, ¿qué es la carne? Sí, pero o sea, ¿cómo se echa de ver de que alguien es carnal? Miren, pues les explico. Recuerden que ustedes y yo tenemos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Un cristiano espiritual, mi amado hermano, nuestro espíritu está conectado con el Espíritu de Dios y él es dirigido por el Espíritu de Dios. Tiene su alma alineada a la voluntad del Espíritu, amén, y su cuerpo es el móvil para ejecutar la voluntad de Dios. ¿En dónde cabe la carne ahí? No cabe. ¿Por qué? Porque el Espíritu está conectado al Espíritu y el cuerpo nada más me sirve para hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué es la carne? La carne, mi amado hermano, nace cuando una persona, su espíritu, o sea, el espíritu humano, no está conectado con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no sabe, no puede, no logra entender ni las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales, dice la Biblia, se tienen que discernir en el Espíritu. Entonces ahí empieza la carne. Una persona que tiene su espíritu, pero no está conectado al Espíritu de Dios, no sabe cuál es la voluntad del Espíritu de Dios para su vida. Y empiezan los deseos, la concupiscencia que habla la Biblia en el libro de Santiago, los malos deseos que están en el alma, y esos malos deseos se unen al cuerpo. Entonces yo quiero decir salud. ¿En dónde empezó el deseo? En el alma, y luego viene el cuerpo, la toma, porque no es el alma la que voy a hacer positivo para que se meta a la boca, no, el deseo empieza en el alma, el cuerpo la toma, y la unión de malos deseos, espíritu que no sabe la voluntad del Espíritu Santo, y el cuerpo, a eso se le llama carne. Amén, ¿me di a entender? Entonces la carne surge, mi amado hermano, cuando no hay un espíritu, el mío, conectado con el Espíritu Santo, y vienen mis malos deseos en el alma y se unen a mi cuerpo. Y mi cuerpo ejecuta los malos deseos del alma. Esa es la palabra carne. Amén. El alma y el cuerpo unidos sin hacer, sin saber cuál es la voluntad del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu, el espíritu de uno, no está conectado con el Espíritu de Dios. ¿Me di a entender? Entonces por eso dice acá, porque los que viven conforme a la carne, respóndame, ¿qué es alguien que vive conforme a la carne? Según lo que les acabo de decir. Que yo tengo un mal deseo y lo hago con el cuerpo. Esa es la carne. Entonces cuando nosotros, mis amados hermanos, pedimos a Dios que no sea así, ¿verdad? Vivimos, dice, porque los que viven conforme a la carne, ¿en qué piensan? Dice, ayúdenme. Ya logramos entender qué es la carne. Y ahora, ¿qué es poner la mente en las cosas de la carne? Tiene que ver con los malos deseos, con la concupiscencia. ¿Qué es poner la mente en las cosas de la carne? Pasar pensando cosas malas y luego hacerlas. Amén. Y ahora ayúdenme. ¿Y qué sería pensar en cosas malas? Miren, aunque ustedes no lo crean, conocí a un, le vamos a decir infeliz. ¿Por qué?
Porque el infeliz estaba deseando que su esposa se muriera para casarse con otra. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es dichoso? Es infeliz, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso posible? Amén. Entonces, ¿en dónde estaba la mente de ese hombre? En la carne. Entonces, mi amado hermano, ¿cómo sé yo de que soy una persona espiritual o carnal? Ayúdenme, según esto, vamos a leer otro. Porque la mente puesta, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, ponen la mente. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu, vean, aquí ya nos da una respuesta, es vida y es paz. Entonces, ¿cómo sé yo que en mi mente hay carnalidad o hay espiritualidad? Hasta abajo, ¿qué dice? Vamos a resumirlo así. ¿Con qué tanta paz vivimos, mi amado hermano? ¿Con qué tanta paz vivimos o qué tan preocupados, enojados? Y podemos meter un montón de cosas más ahí. ¿Con qué tanto de eso vivimos? Pero avancemos. Versículo 7. Ya que la mente puesta en la carne, miren qué tremendo, es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Cómo va a poder hacerlo? Si no recibe la enseñanza. Y los que están, miren qué tremendo, en la carne, ¿qué dice ahí, mis amados hermanos? No pueden agradar a Dios. ¿Y qué dice acá? Que el justo que retrocede no agrada a Dios. En otras palabras, mi amado hermano, la involución empieza cuando en nuestras vidas hay más carnalidad que espiritualidad. ¿En dónde se echa de ver? En la casa, no en la iglesia, en la casa, que alguien es espiritual. Solo uno, mis amados hermanos. Bien, yo creo que con esto me voy a quedar, porque ya me quedan 13 minutos nada más. Les voy a enseñar acá rápidamente. Para todo esto traigo bases bíblicas, pero como les dije, ¿verdad? Ahorita nada más por encimita. Amén. Pero no me han respondido. Esto es lo que les voy a enseñar nada más ahorita. Ya la siguiente semana u otro día. No, esto no. Es que aquí lo estaba desarrollando cuando les dije que les quería hablar de las diferencias. Pero luego el Señor me cambió el tema. Entonces me fui a esto, a los 7 y ya no a los 4. Pero no me han respondido. ¿En dónde se echa de ver que en la casa, no aquí? Porque aquí todo se llama pura espiritualidad. En la casa, ¿cómo se echa de ver que alguien es espiritual? En la forma de hablar. ¿Y cómo hablan ustedes en su casa? Miren, yo les escucho, cuando digo ustedes no me refiero a ustedes, ¿verdad? Sino a los hijos. Hay una palabrita que dicen repugnante. ¿Cómo hablan en su casa? Majadero. ¿Cómo hablan en su casa? ¡Qué concho! ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es concho? Ah, ¿por qué no dicen grosero? ¡Hijo de puña! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mae. ¿Ah? Tonto. ¿Cómo hablan en su casa? Ya no se rieron. O sea, ¿cómo se echa de ver que alguien es espiritual en su casa? Hermana Isa fue la que dijo, cualquier cosa con ella. En su forma de hablar dijo. Entonces yo empecé a decir, ¿cómo hablan ustedes? ¿Hay espiritualidad en esa forma de hablar? No. Entonces, ¿qué hay? Carne. Fue hermano Israel el que dijo las cosas. Para que después no van a decir, pastor por mí lo dijo. Fue hermano Israel y hermana Isa. Ellos fueron los que dijeron.
¿Me doy a entender? Entonces, el problema de la involución del cristiano es de que hay mucha carne, es muy carnal. Y ese es el riesgo. ¿Y cómo termina? Esto les voy a leer rápidamente. De carnal pasa a estar atado. De atado pasa esclavo al pecado. De esclavo al pecado pasa ciego espiritual. Uno le hace ver las cosas y por más que uno le diga, no entiende. Me no comprende, dice. ¿Por qué? Porque ya hay ceguera espiritual. ¿Pero cómo empezó? La hermana Isa dijo, con la forma de hablar. Eso solo es un ejemplo. Solo es un ejemplo de alguien carnal. Luego se pierde, luego llega a estar endemoniado y por último muerto en delitos y pecados. Pero ¿cómo empezó? Ay, pastor, si de hablar así no le hace daño a nadie, pero si hay palabras correctas para hablar, ¿por qué no las usamos? Porque eso es carne, mi amado hermano. ¿O ven ustedes en la Biblia alguna cita que diga eso que ustedes dicen? Y el mae de Elías le dijo a Eliseo. Le dijo a alguien un día por ahí, mira, a mí no me diga mae, a mí me diga don mae. Con respeto quería él. Entonces, bien, ayúdenme. Bueno, alguien que me ayude rápidamente, por favor, solo para darles una idea. Busquen Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ahí están las obras de la carne. Rápidamente, y me ayudan o me las traen para que las lea yo o me las leen ahí en su lugar. Donde dice las obras de la carne y manifiestas son las obras de la carne, para poder leerlas. Gálatas. No van a estar buscando Gálatas en la parte de Génesis. ¿Alguien lo tiene ya? Tráelo, por favor. 5:19. La veamos. Es para que se hagan una idea, mis amados hermanos, de cómo puede empezar. Dice acá, las obras, dice esta versión, Gálatas 5:19, de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Vean, es que cada una de estas habría que explicarlas. Inmoralidad sexual. Solo con el hecho de utilizar la palabra inmoral, ahí abarca un montón de cosas. ¿Alguien me ayuda? ¿Qué entiende por inmoralidad sexual? Así es pura santidad, eso todavía no sabe. Inmoralidad sexual. ¿Cómo? Pero es que eso es muy espiritual. Así, carnal, hablemos. Solo uno, inmoralidad sexual. No saben también. ¿Problemas de tipo sexual? Pues, ¿qué problemas de tipo sexual existen, mis amados hermanos? Fornicación, adulterio, masturbación, pornografía, TikTok. El Chavo del 8, ¿qué dijo? Que el profesor Girafales son las mujeres pobrecitas. ¿Cómo es? Casi ni para comprarse ropa tiene. Inmoralidad sexual. Ustedes y yo sabemos, bueno, solo vemos adultos acá. Miren, y no me creen, investiguen. Pero el cerebro, mi amado hermano, fue diseñado de tal forma. Las cámaras fotográficas, por ejemplo. Ustedes saben que lo que hace una cámara fotográfica es toma una captura, ¿verdad? De una imagen. Y nuestro cerebro fue diseñado de la misma forma. El punto era que cuando un hombre está teniendo intimidad por primera vez en el orden con su esposa, se le segrega un líquido y ese líquido toma una captura y ve por primera vez, con mucho respeto, la figura de su esposa, y ese líquido lo que hace es capturar aquella imagen para que cuando intente venir la inmoralidad sexual, él tenga presente la imagen
por el amor que tiene a su esposa, no haya cabida a la inmoralidad. Es que la inmoralidad es muchas cosas, no es una cosa. Todo problema de índole sexual cabe ahí, inmoralidad. Pero tienen que ver dos cosas: la fidelidad y el amor. Entonces, ¿cómo, mis amados hermanos, se evita la inmoralidad sexual? De esa forma, que el hombre, cuando la primera vez, ¿verdad? El problema es que muchos varones, aún también hay mujeres, porque también lo hay, su primera experiencia de tipo sexual fue con una prostituta. Su primera experiencia de tipo sexual fue la masturbación. Entonces, ¿qué segregó? ¿Qué imagen tiene? Y por eso es que la inmoralidad, mi amado hermano, cuesta sacarla, y eso es una obra de la carne. ¿Qué ves, mi amado hermano, cuando estás en tu teléfono, cuando estás a solas? Eso es una obra de la carne, y ahí empieza la involución. Entonces no podemos pretender de que si nos vamos identificando que hay carnalidad, que de ahí yo voy a crecer. Ahí se empieza una involución. Y el riesgo, ¿cuál es, mi amado hermano? Que mucha gente, es que por ahí se empieza, siendo cristianos, pero carnales, van a terminar muertos en delitos y pecados. La Biblia dice que en nuestra lucha contra el pecado, dice, no habéis sido capaces de derramar sangre. O sea, muchas veces viene la tentación y lo primero que uno hace es caer. ¿Por qué? Porque no hay dominio propio. ¿Y por qué no hay dominio propio? Porque no hay una vida espiritual. No hay fruto del Espíritu, no hay oración, no hay intercesión. ¿Cómo podemos pretender, mis amados hermanos, que hoy lo decía la profecía, que la unción pudra yugos, si yo no oro? O sea, ustedes no pueden venir solamente a la iglesia aquí, levantan sus manos y orar. Ustedes y yo, así, con mucho respeto, como en el matrimonio tenemos intimidad con el cónyuge, igual tengo que tener intimidad con mi Señor, todos los días. Amén. Y de esa forma es como esa carnalidad va desapareciendo. Si no, mi amado hermano, repito, no les he leído ninguno, se va a correr el riesgo de que alguien me llegue a mí a decir las cosas tal y como son, y yo no le voy a creer. No, eso no es así, eso está mal. Y si está mal, está bien, dijo alguien por ahí, porque eso está mal. ¿Me voy dando a entender? Ahí solo uno les he leído, va. Dije que solo iba a leer. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías. Escuchen lo que dice acá. Y otras cosas semejantes. ¿Qué da a entender con eso? De que esas 17, porque la 18 es las cosas semejantes, no son las únicas obras de la carne. ¿Qué tal los gritos? ¿Serán los gritos obra de la carne, mis amados hermanos? Bueno, me quedan 2 minutos y termino. Voy a leerle nada más. Entonces aquí nada más les voy a explicar rápidamente la involución del cristiano. Ya leímos ahí, todo empieza cuando nosotros, mis amados, pretendemos estar bien, pero hay obras de la carne. Rápido, carnal. Este es el inicio. La persona vive dominada por los deseos de la carne sin buscar las cosas del Espíritu. Atado, los hábitos y pecados comienzan a aprisionar, limitando la libertad espiritual. Por ejemplo, les voy a hacer una preguntita. Me responden con sinceridad. Ya los miro muy serios. Me responden con sinceridad esta preguntita. Ay, ya me quedaron callados. ¿Cuánto tiempo pudieran ustedes vivir sin internet? Sin internet, nada de lo que tenga que ver con internet, ni WhatsApp, ni video, nada, solo llamadas.
No me preocupa, dice. Los demás, tampoco. ¿Y cómo van a ver la información de los grupos de la iglesia y todo? Miren pues, gracias a Dios y gloria a Dios por ustedes que dicen que no les hace falta. Pero en la actualidad, mis amados, yo no sé si les ha pasado. Estaban haciendo tal o cual cosa. Voy a ver qué horas son. Agarraron el teléfono para ver qué horas eran. Y cuando sienten, se quedaron ahí y se van. Ay, yo a ver la hora iba. Otra. Entonces, ¿eso qué es? Ya es alguien que está atado, mi amado hermano. Por eso les decía la pregunta. O sea, ¿cuánto tiempo en realidad pudiéramos vivir sin internet a como está la actualidad del día de hoy? Imagínense los que tienen sus ventas y hacen sus ventas por internet. ¿Cómo les fuera? O sea, es un momento en el que llega a ser, vamos a decir, una necesidad. Pero de que eso sea una necesidad a que me tenga a mí atado y que ya no pueda vivir sin eso, es diferente. Bueno, sigo, con esto termino ya, mis amados hermanos. Esclavo del pecado. Entonces vean cómo va involucionando. El pecado ya no es ocasional, sino que gobierna la vida como un amo. O sea, gente que ya sin aquello ya no puede vivir. Ciego espiritual, se pierde la capacidad de discernir la verdad de Dios, engañado por el enemigo. Perdido, alejado de Dios, sin dirección ni propósito, como oveja sin pastor. Endemoniado, en casos extremos la persona puede quedar bajo influencia directa de espíritus inmundos. Entonces ya en este punto, o sea, ya la persona ya no actúa por sus malos deseos, por la carne, sino ya está haciendo las cosas para satisfacer necesidades de demonio. Pero ¿cuál es la letrina que utilizan los demonios? El ser humano. Y por último, muertos en delitos y pecados, estado final, separación total de Dios, sin vida espiritual. ¿Me di a entender? Entonces, mis amados hermanos, ahí les coloqué yo algunas imágenes: alguien ciego espiritual, muerto en delitos y pecados y un perdido espiritual. Entonces, que el Señor nos ayude y nos agarre confesados, porque si a Él se le ocurre venir hoy, yo, cada uno de nosotros, nos vamos, ¿sí o no? Decimos amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos.